Él ora por ello y tiene tres motivos en su mente por los cuales el apóstol Pablo ora por los tesalonicenses. Así que vamos a ver entonces en detalle cómo el Señor describe esa segunda venida en este capítulo número 1. Ese nivel de nosotros de exasperación o de frustración. Dios no pierde el control, Dios no explota con rabia contra los malhechores. Ese castigo que Dios le tiene a ellos, a los malos, es un castigo justo, es un castigo controlado, es un castigo calmado, es un castigo impuesto por el juez perfecto y justo, a quienes violaron por su voluntad propia la ley perfecta de Dios. Dios es justo al castigar a los impíos. El apóstol Pablo usa ese argumento para traer paz y consuelo a nosotros. Tal vez usted está pasando persecución, usted está atribulado por alguna persona, por algún enemigo del evangelio. En algún momento ellos serán castigados y de una manera severa, como veremos en el desarrollo. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 19. Grande en consejo, hablando de que Dios es justo a la hora de castigar a los impíos. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. O sea, Dios conoce todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Dios no es ajeno a su situación. Dios no es ajeno a lo que usted está pasando. Dios un día se encargará de eliminar esa tribulación por la que usted está pasando. La venganza es del Señor, y lo dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 32, versículo número 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le espera está preparado, y lo que le está preparado se apresura. Mía es la venganza. Yo pagaré a los impíos. Yo le cobraré a eso que le están haciendo a usted la vida imposible, o eso que le está haciendo a usted la vida imposible. Ahora, ¿cómo será ese castigo? ¿Cómo será el castigo de los impíos? Bueno, de los versículos 7 al 10 se describe en detalle cómo el Señor va a castigar a ellos. Versículo 7, la parte B, y versículo 8, dice así: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ese día ocurra, cuando el Señor se presente, Cristo se manifestará desde el cielo con gran poder, y no vendrá solo, vendrá con los ángeles, con gran poder, con su gloria. Y no como lo pintan muchas veces. Yo vi un meme precisamente esta semana o la semana pasada que tenía una imagen y decían: como nosotros entendemos o como nosotros creemos que el Señor va a venir como en una nubecita así, con los brazos abiertos. No es así, no es así que va a venir. Es con gran poder, con gloria y rodeado de los ángeles de Dios, y no tendrá por inocente al culpable. Él no vendrá ahora a morir, Él vendrá a juzgar a aquellos que no han creído en su nombre. Será con gran poder y con gloria y acompañados con los ángeles de poder. Dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él, la primera vez que vino a morir,
Vino a salvarnos de nuestros pecados, pero la segunda vez vendrá con gran poder y con gloria y dará a cada uno conforme a sus hechos. Cristo será revelado desde el cielo de tal manera y cuya venida será como el relámpago, no solo repentino, sino glorioso, ilustre y visible, y será visto fácilmente y será discernido. Habrá tal luz y fuego llameante a su alrededor que servirá retribución a quienes lo rechazan y a quienes te están haciendo la guerra en el día de hoy. Hermano, en medio de la aflicción, tú puedes estar tranquilo porque tus enemigos serán aniquilados, tus enemigos serán derrotados. Muchas veces nosotros nos sentimos impotentes con muchas cosas y con muchas personas, pero al final nosotros saldremos victoriosos porque Cristo vendrá por segunda vez con gran poder y con gloria para eliminar lo que se opone a nosotros. Dice el versículo 9, sigue describiendo cómo será ese castigo de los impíos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No ver nunca el rostro de Dios por la eternidad es un pensamiento que desagrada el corazón, dice alguien, y espanta el alma. Y ser desterrado de la gloria de su poder, ese poder cuya gloria se manifiesta peculiarmente en salvar a los perdidos y glorificar a los fieles, es algo en lo que no se puede reflexionar sin confusión y consternación. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo aquí? Que usted piensa en el futuro de los impíos, que ellos eternamente estarán perdidos. Eso trae confusión, eso trae consternación, eso espanta el alma. Eso espanta el alma. Pero esta debe ser la suerte de todos los que no reconocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa destrucción que sufrirán los impíos es una destrucción tanto del alma como del cuerpo, aunque no con la aniquilación de ninguno de los dos. Y la aniquilación es como que nos morimos y ya dejamos de existir. No, luego de la muerte nosotros tendremos conciencia. Y hay un lugar preparado para los impíos, donde el gusano nunca muere y donde el fuego de la ira de Dios nunca se apaga. El humo de su tormento ascenderá para siempre. O sea, su tormento estará eternamente en vigor. Es difícil, es triste el destino de los impíos. El pecado, al ser cometido por un ser infinito y eterno, será infinito en su duración el castigo. Ni dejará de estar las personas castigadas, quienes no serán en los más mínimos reformadas o purificadas del pecado por el castigo, lo cual hará de su continuación sea justa y necesaria. Hemos pecado con un Dios infinito. El castigo que merece eso será infinito. Así que los impíos eternamente y para siempre estarán en el infierno. El gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga y no hay segunda oportunidad de perdón. Los impíos no dejarán de existir y nosotros tampoco, pero el destino será diferente. Los impíos no dejarán de existir, sino que experimentarán para siempre la inutilidad, la desesperanza y la falta de significado de la vida, la cual no tendrá valor, no será digna, no tendrá logros, propósitos, metas o esperanza. Estarán arruinados para siempre. Y como dice alguien, Leo Morri,
pasarán una noche en la que no amanezcan las mañanas. Ellos pasarán una noche donde nunca les va a amanecer la mañana ni la esperanza. Dice Salmo capítulo 30, versículo número 5. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. A la mañana vendrá el grito de alegría. Estoy leyendo en las Américas. Ese versículo es para nosotros, para usted y para mí. Y lo voy a repetir. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Usted y yo sí podemos decir que hay esperanza. Estamos sufriendo. La noche puede ser aquí o se puede aplicar a su vida entera, pero un día usted gritará de alegría. Usted puede sufrir toda la vida aquí, pero un día dejará de sufrir. El grito de alegría vendrá al amanecer. Los impíos nunca le va a amanecer. A los impíos nunca le va a amanecer. A los que son enemigos de su alma nunca le va a amanecer la esperanza de la mañana. Nunca verán la luz del día. Dice el versículo 10, sigue describiendo cómo será el castigo de los impíos. Cuando venga en aquel día para ser glorificado, aquel día significa la segunda venida, para ser glorificado en sus santos y ser admitido en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Por mucho que usted se admire del Señor, por mucho que usted glorifique al Señor, por mucho que usted pueda ver o imaginarse las perfecciones del Redentor, su asombro cuando el Señor venga por segunda vez no se va a comparar en nada con la gloria que Él tiene. Usted se puede imaginar lo glorioso que es nuestro Señor, pero cuando Él se manifieste y le veamos tal como Él es, eso no tiene punto de comparación, como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora nosotros vemos oscuramente, vemos por un espejo empañado, no vemos claramente la gloria de nuestro Dios, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es, tal como Él es. Entonces, para evitar el miedo de los tesalonicenses de haberse perdido el reposo que Cristo brinda cuando Él regrese, Pablo les recordó que ellos estarían entre los santos glorificados, por cuanto el testimonio de Pablo y sus colegas había sido creído. Todos los tesalonicenses habían creído en la predicación del apóstol Pablo, de Silas, de Timoteo, y nunca enfrentarán esa retribución que viene para los impíos, pero sí experimentarán el reposo bendito de la gloria que espera a los redimidos. Así que resumiendo este primer punto, mis hermanos, el apóstol Pablo utiliza este argumento para dar reposo, para dar tranquilidad al alma de los tesalonicenses. Puede eso también servir para nosotros, para darnos alivio, para darnos paz, sabiendo que su problema, su tribulación no va a durar toda la noche. O puede durar toda la noche, pero viene el día y hay esperanza. Ese que le hace la vida imposible a usted será castigado, y eso puede traer alivio y puede traer paz a su alma. En segundo lugar, entonces, vamos a ver el destino de los justos.
que somos usted y yo, los justos seremos consolados cuando Cristo se manifieste. Versículo número 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ya hemos hablado de esto. Nos queda un reposo. Ese reposo que nos queda es un reposo eterno. Es el mejor reposo, es el esperado, el cielo. Ese es el futuro que le espera a usted y el futuro que me espera a mí, si somos verdaderos creyentes y oramos al Señor para que así sea. El descanso final prometido de las Escrituras es el descanso eterno que al entrar, que entra el redimido cuando muere, cuando Cristo venga por segunda vez. En la presencia de Dios, los creyentes encontrarán descanso para siempre. Descanso del pecado, descanso de la tentación, descanso de la prueba, descanso de los dolores y de cualquier forma de sufrimiento, porque dice la palabra de Dios que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá ya usted no tendrá que llorar a sus muertos, porque eso no existirá. No habrá más enfermedad, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. De manera, mis hermanos, que vale la pena sufrir, vale la pena vivir una vida digna de su llamado en esta tierra. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento que usted tiene ahora no se compara con la gloria que usted ha de tener cuando el Señor se manifieste. Es como si dijera, su sufrimiento es así, pequeño. Pero la gloria que usted va a experimentar no tiene límites. Necesitamos fe para eso, para creerlo, porque usted puede ver su dolor muy grande, pero esa gloria que vendrá no tiene comparación. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación, aquí le llama leve, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, esta tribulación puede durar la vida, pero es leve y es pasajera. Pero la gloria que en nosotros ha de manifestarse será eterna. Así que, mis hermanos, el conocimiento de lo que Cristo hará en su venida es un estímulo para los hermanos sufrientes y nos dará reposo aún en medio de las tribulaciones. Y vamos a hacer dos aplicaciones aquí en esos primeros dos puntos. Esto nos debe mover a dos cosas. Primero, al usted ver eso, ¿cómo van a sufrir los impíos? Usted debe tener compasión de ellos y debe llevarlo a predicar el evangelio. Esto nos debe llevar a predicar el evangelio. Dice un himno que nosotros cantamos, el 466, testifica. Dice, si sientes compasión por tus amigos, háblales entonces de tu Señor. Entonces, háblales de tu Señor. Nosotros deberíamos tener compasión por nuestros amigos porque es terrible lo que les espera. Es terrible lo que les espera en el infierno. Mira una vez más lo que dice el versículo número 9, los cuales, versículo número 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
eso que los impíos van a sufrir será eterno. Y lamentablemente allí no habrá oportunidad, porque la oportunidad es aquí, ahora, en vida. Y eso debe moverlo a usted y debe moverme a mí a predicar el Evangelio, a llevar las buenas noticias a todo el mundo, porque el infierno es real y el infierno es un lugar donde nadie quisiera estar. Y estamos llamados a predicar el Evangelio. Esa es la primera aplicación. Ahora, la segunda aplicación es que nosotros debemos estar firmes como creyentes para no terminar en ese lugar. Debemos estar firmes como creyentes para no terminar en ese lugar. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo número 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De manera que si usted tiene esa esperanza, usted cada día va a vivir una vida de santidad, una vida de pureza, porque usted quiere llegar al cielo, usted quiere estar para siempre con el Señor y no excluido de la gloria del Señor para siempre. Así que usted debe mantenerse firme en la fe para que no termine en ese lugar. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, eso es el apóstol Pablo hablando, y lo hago mi esclavo, estoy leyendo creo que en las Américas, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahora, yo conozco que el infierno es real, que el infierno es un lugar terrible, que estaremos excluidos de la gloria del Señor para siempre, y yo voy a predicar a otros para que no vayan a ese lugar. Entonces resulta que yo predicándole a otro, yo mismo vaya a ese lugar. Debemos estar firmes. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Así que en tercer y último lugar vamos a ver los motivos de oración. ¿Por cuáles motivos ora el apóstol Pablo por esos tesalonicenses? Y hay tres motivos por los cuales el apóstol ora. Y precisamente hemos mencionado algunos. En primer lugar, versículo 11 y 12, vamos a leerlo antes de leer esos tres motivos que el apóstol ora. Dice versículo 11 y 12. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que esta oración que el apóstol Pablo aquí inicia en el versículo número 11, pudiera estar motivada por el amor que tenía Pablo a los tesalonicenses. Y no quiere que ellos terminen allá, en ese lugar, sin esperanza, y por eso ora por ellos, y de esa manera se conecta con lo anterior. Yo oro por ustedes para que ustedes sean dignos del llamamiento, que es el primer punto, para que mantengan una vida digna de su llamado. En segundo lugar, para que Dios cumpla todo propósito de bondad. Y en tercer lugar, para que Cristo sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esos tres motivos es por lo que el apóstol Pablo ora por ellos. Así que vamos a desarrollar brevemente estos tres motivos. En primer lugar, para que mantenga una vida digna de su llamado. Y aquí pudieran los teólogos decir, pero hay algo que se llama llamamiento eficaz. Sí, pero hay otra cosa que se llama soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios nos ha escogido, pero
nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en los caminos del Señor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es lógico que si el día del juicio de los tesalonicenses ha de ser tenido por digno de heredar el reino de Dios, deben ahora mismo conducirse en armonía con el llamamiento del Evangelio que han recibido. Deben mantenerse dignos con el llamamiento que ustedes han recibido. Nosotros debemos vivir una vida digna, una vida a la altura de lo que requiere la palabra de Dios, a la altura de la vida cristiana. Efesios capítulo 4, versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes deben andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes son llamados, ahora usted debe vivir a la altura de ese llamado, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida cultivando los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Soberanía de Dios en el llamamiento, responsabilidad humana en el comportamiento. Usted debe seguir a la meta, usted debe vivir una vida digna de su llamado, usted debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y la Biblia menciona muchísimas cosas de cómo nosotros podemos vivir una vida digna de su llamado. Por ejemplo, una vida digna de su llamado, y esta lista la tomé del comentario de MacArthur, es caminar en el Espíritu Santo. Una vida digna de su llamado es andar en humildad. Una vida digna de su llamado es cultivar la pureza. Una vida digna de su llamado es estar contentos, cultivar el contentamiento. Una vida digna de su llamado es una vida que se vive en fe. Una vida digna de su llamado es una vida que se vive en justicia, que se vive en humildad, en unidad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en gozo, en agradecimiento. Es una vida que se vive en la luz, en la sabiduría, en la verdad y cultivando todos los frutos del Espíritu Santo. O el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta de diferentes maneras. Usted debe vivir una vida digna de su llamado. En resumen, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Porque tal cosa agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pablo oró para que Dios les permita manifestar las virtudes espirituales que lo harían dignos de ser llamados cristianos. Así es, mis hermanos. Usted debe vivir una vida digna de su llamado. Pablo entendía por las evidencias que como resultado de la oración constante, su propia vida de oración y la vida de los otros que oraban por ellos, los tesalonicenses vivirían y se comportarían como conviene a los que han recibido el llamamiento, de modo que el día del juicio Dios les juzgaría dignos de entrar en el reino. Y miren este pensamiento. En la cadena de la salvación que conecta una eternidad con la otra, la oración constante y la santificación diaria son eslabones indispensables. En su vida de oración, la santificación y la oración son eslabones constantes, indispensables, que usted debe mantener todo el tiempo. Usted está convocado a vivir una vida digna de su llamado. En segundo lugar,
el segundo motivo por el cual el apóstol Pablo ora es que Dios cumpla en ello todo propósito de bondad. Versículo número 11, la parte B. Vamos a leer el versículo completo para tener la idea. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El texto aquí está hablando, hay dos interpretaciones con relación a este texto. Primero, que eso solo se realiza, el mantenerlos dignos de esos llamados, si ellos permiten que Dios cumpla todo el propósito y toda obra de fe con poder. Eso es una interpretación. La otra, y por la cual la mayoría se inclinan, y yo también, el texto está hablando de resoluciones que hace el creyente, propósito de bondad, y el apóstol está pidiendo a Dios que cumpla con esas resoluciones, con esos propósitos buenos que tienen ellos en su corazón y toda obra de fe que ellos tienen y quieren realizar. Los deseos de bondad que ustedes tienen en su corazón, yo le pido a Dios que lo cumpla o se lo conceda, y Dios así lo hace. El término propósito aquí también se puede traducir como deseo, voluntad, resolución. Es normal entonces que un cristiano no solo desee lo bueno, sino también que haga decisiones, tome decisiones para practicar lo bueno. Ellos tenían deseo de bondad y Dios cumpla todo propósito de bondad que ustedes tienen y toda obra de fe que ustedes tienen con poder. Yo pido al Señor para que se cumpla eso en ustedes. Y eso también muestra de que usted está viviendo una vida digna de su llamado. Eso demuestra también cuando usted tiene buenos deseos, cuando usted tiene resoluciones buenas, resoluciones que glorifican al Señor, usted está demostrando que usted vive una vida digna del llamado de Dios. En el Salmo capítulo 21, versículos 2 y 3, David escribió lo siguiente: le ha concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dios dio a David lo que él le pedía porque vio que era bueno. Para reforzar ese principio, David escribió en el Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como quienes se deleitan en Dios, desean lo que Dios desea, Él le concederá las peticiones de su corazón. Eso es así. El Señor Jesucristo prometió lo siguiente: si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Juan escribió, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, porque tenemos las peticiones que hemos hecho. Yo le confieso que para el día de hoy yo iba a traer algún mensaje que tenga que ver con fin de año, con resoluciones y eso. Pero dije no, vamos a seguir con la serie. Y resulta que estos versículos 11 y 12 hablan precisamente de eso, de las resoluciones que las personas hacen a fin de año. Y Sugel Michelin tiene un sermón solamente de esos dos versículos, del versículo 11 y versículo número 12. Y habla de eso, de las resoluciones que usted debe tener en su corazón. Fin de año siempre esas palabras se hacen famosas. Y él bosqueja su mensaje de la siguiente manera. En primer lugar, debemos hacer resoluciones. En segundo lugar, debemos hacer esas resoluciones en el poder de Dios. Es que debemos hacerle. Y en tercer lugar, la fe, que es que nos conecta con ese poder. Y yo extraje de ese mensaje algunos principios. Yo extraje algunos mensajes de ese principio acerca de las resoluciones que usted como creyente debe hacer
propósitos de bondad y obra de fe. Usted debe proponerse hacer buenas cosas. Sugel dice, y él dice lo siguiente: pidan para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, resoluciones para bien. Y dice él, las pequeñas resoluciones son las que van cambiando nuestras vidas. Cada resolución pequeña que usted va haciendo es que va cambiando su vida. Por ejemplo, usted debe limitar, usted se propone limitar el uso de las redes para dedicarse más a la oración o a leer la palabra de Dios. Eso es una pequeña resolución que usted puede hacerla y usted la hace y eso va a transformar su vida. Y pequeñas resoluciones así, pequeñas cosas que usted haga para bien de su alma son las que van a ir transformando su vida, son las que van a ir cambiando su vida. No es que ahora usted no lea la Biblia y va a leer 5 capítulos diarios, eso usted no lo va a cumplir. Usted no lo va a cumplir. Usted debe dedicarle una hora menos, por ejemplo, al celular. O en vez de agarrar el celular, agarra la Biblia o se pone a orar. Esas son pequeñas resoluciones que usted hace que van transformando su vida día a día. Otra cosa que él dice es que debemos depender del poder de Dios para esas resoluciones. ¿Y por qué debemos depender del poder de Dios? Porque si no dependemos del poder de Dios, usted entonces se va a llenar de orgullo. Cuando usted haga una resolución, usted la cumpla sin tomar en cuenta a Dios, usted va a decir, yo lo puedo hacer. Y eso lo va a llenar de orgullo a usted. Así que en la cosa que usted se proponga para este nuevo año, usted debe totalmente depender del poder de Dios. En el poder de Dios es que usted debe hacerla, como dice el versículo al final, versículo 11, con su poder, con el poder de Dios. Otra cosa es que Dios no da lo que nosotros pedimos porque nosotros no le pedimos. Muchas bendiciones están retenidas en el cielo porque usted no la ha pedido. Y tiene que ver también con el tema del orgullo. Porque si le dan cosas que usted no ha pedido, pues no vale la pena orar. Así que debemos orar por las cosas que queremos, las cosas de bondad, las cosas que resulten para bien. Él dice otro principio, no es imposible quebrantar un hábito pecaminoso y reemplazarlo por uno piadoso. Dios tiene el poder. Satanás nos ha engañado a usted y a mí, haciéndonos creer que ese hábito pecaminoso que yo tengo, yo no lo puedo romper. Satanás nos ha engañado de esa manera. Pero con el poder de Dios, nosotros lo podemos hacer. Habrán luchas y habrán dificultades, pero con el poder de Dios, usted lo puede lograr. No es imposible que usted viva una vida santa. Usted tiene a su favor todas las herramientas para vivir una vida digna de su llamado. Una vez más, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello por lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Para este nuevo año, plantéese resoluciones, haga resoluciones, dependa totalmente del Señor para cumplirla. Haga pequeñas resoluciones y así cada pequeña decisión es que va a ir transformando su estilo de vida. Y finalmente, Pablo ora por ellos para que Dios sea glorificado en ellos y ellos en Dios. Versículo número 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre.
Yo he dicho eso una y otra vez. Si usted me conoce, usted sabe que yo he repetido eso una y otra vez. La primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Isaías 43, 7. Todo lo llamado de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los que yo he llamado, yo lo hice para mi gloria, yo lo hice para mí, yo hice para que me den gloria. Ese es el fin de su vida. Ese es el fin de su vida. Y mientras usted glorifica al Señor, usted se beneficia de eso, usted vive una vida de gozo, como dice Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo para siempre. Mientras usted glorifica al Señor, usted va a vivir una vida de gozo. Así que, mis hermanos, hemos llegado a la conclusión y vimos en primer lugar que usted sufre en medio de la tribulación, pero usted puede esperar en que Cristo regresará y Cristo castigará a aquellos que son sus enemigos. En segundo lugar, usted tendrá un reposo eterno en el cielo. Eso es lo que usted espera, eso es lo que yo espero. Y en tercer lugar, usted debe vivir una vida digna de su llamado para que usted no termine en ese lugar de tormento eterno. Nuestro futuro es glorioso, como le pusimos al título de este sermón. Nuestro glorioso futuro. Los malvados serán castigados, los sufrimientos no serán para siempre y nos espera una gloria incomparable en el cielo, eternamente y para siempre. Y por otro lado, debemos vivir una vida digna de su llamado, debemos proponernos resoluciones de bien y que ejecuten o que ejemplifiquen o que apoyen esa vida digna de nuestro llamado o digna del llamado de Dios, y debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En estas fiestas que vienen, no se vuelva loco, porque su fin no es usted volverse loco, su fin no es hacer cosas que usted aprovecha ahí para hacerla. Su fin es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Que Dios le bendiga.